Gálatas capítulo 2, hoy vamos a iniciar el capítulo 2 en esta serie que se llama Desencantados, porque el apóstol Pablo le escribe a estas iglesias. Es una región donde había tres iglesias, la iglesia de Iconio, Listra y Derbe, y estas tres iglesias estaban en la región que hoy es el centro de Turquía, que se conocía como la región de Galacia, y entonces les escribe estas tres iglesias donde él había ido a predicar, había establecido estas tres iglesias, y después que salió de ahí para ir a Antioquía a dar el reporte de lo que Dios estaba haciendo, llegaron algunos falsos maestros a decirles que además de Jesucristo necesitaban cumplir con algunos ritos y con algunas leyes para que realmente pudieran ser aceptados dentro de la familia de Dios. Y entonces los creyentes de estas iglesias estaban apartando del evangelio para seguir un evangelio diferente, y Pablo, cuando se entera de eso, les escribe esta carta. Y esta carta aparentemente yo creo que es la primera carta que el apóstol Pablo escribe, y en esta carta los reprende duramente, y es más, les dice: estoy horrorizado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por su gracia. Es increíble que Dios te llama por su gracia. Tú no mereces que Él te llame, y sin embargo por su amor Él te llama y te da la salvación únicamente porque has creído en Jesucristo. Y ahora viene alguien y te dice que además de Jesucristo necesitas otra cosa, y tú comienzas a alejarte de la gracia y de Dios para ir y seguir otro evangelio. Y dice: no es que haya otro evangelio, sino hay algunos que los perturban y que quieren poner Jesucristo más. Dice: sí, pero mire, si viene alguien y les anuncia un evangelio diferente al que les he enseñado, dice que sea maldito. En el capítulo 3 está tan enojado que les dice: Gálatas tontos, ¿quién los encantó para haber desobedecido a la verdad? A ustedes, a quienes Cristo se les presentó como si hubieran estado ustedes viendo la crucifixión, ahora se han alejado de Dios. Le dice: ¿quién los encantó para hacer esto? Entonces, por eso este libro se llama Desencanto, la serie se llama Desencanto, para que dejemos para que estemos establecidos en el evangelio de la gracia y no seamos movidos por cualquier otro evangelio que te quiere decir es esto más, no hay esto más. Y déjame decirte que yo creo que lo ha compartido con algunas personas, pero hace algunos años estaba predicando una serie sobre los 10 mandamientos. Y un día mi esposa me dice que tenía un proyecto para que yo hiciera en la casa. Ahora, yo no soy muy diestro para hacer proyectos en la casa. Es más, ni tenía taladro, ni tornillos, ni nada, ninguna herramienta para poder hacer proyecto. Pero ella me dijo que quería una repisa en el cuarto de lavado. Entonces, obviamente, pues yo, ¿verdad? No, pues no tenemos taladro. No, pues ve a Home Depot y compra uno. Entonces me acabó mi pretexto, ¿verdad? Y mi sábado. Ay, sí, y mi sábado también. Entonces ahí voy al Home Depot y agarro el taladro y tornillos y lo que va en las paredes y todo lo que se necesitaba para hacer el proyecto. Y llego a mi casa, y cuando llego me quedé pensando, dije: qué económico me salió esto, porque nada más pagué $21, hasta me acuerdo de la cifra. Entonces dije: a ver, ¿por qué? Entonces comienzo a ver el ticket de Home Depot y me doy cuenta que no habían cobrado el taladro. Entonces dije: no, Dios me quiere bendecir, ¿no? Y seguramente que Dios me quiere bendecir, pero esa no es la forma en que Dios te bendice. Entonces, y además estaba predicando los 10 mandamientos, y ahí usted sabe que hay un mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Entonces mi conciencia empezó a decirme: no robarás. Entonces agarré el taladro, ahí voy de regreso al Home Depot. Llego al Home Depot y había cola para las devoluciones, para el servicio al cliente. Entonces me tuve que parar ahí como 20 minutos para que llegara ahí. Finalmente llegué al counter, ahí con la persona que estaba atendiendo. Me dice: ¿qué es lo que tiene? Le dije: no tiene nada malo, no me lo cobraron. Entonces me dice: oiga, nadie hace eso. Y le dije: no, pero es que pues, soy cristiano y soy pastor. O sea que ni modo que entonces me dice: no, pues, y dije: me va a dar un descuento, va a decir, lléveselo gratis por su...
me lo cobró ahí, ya me fui renegando, no puede ser, perdí mi tiempo, mi gasolina, vine aquí y ni siquiera 10% de descuento, nada. Ya llego a mi casa todo renegando de que me habían cobrado. Y cuando llego, apenas iba a destapar las cosas cuando suena el timbre de la casa. Sí, entonces voy y abro, y era mi vecino que también era el pastor de educación de la iglesia donde estaba antes. Y me dice, oye Alex, me regalaron un taladro y yo tengo uno, ¿no te sirve? Y le dije, sí me sirve, gracias. Agarré el otro taladro, me fui a Home Depot y se lo regresé. Ahora, déjeme decirle esto. Dios me quería bendecir, pero hay una manera en que Dios te quiere bendecir. Y el evangelio de gracia es un evangelio que Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra, y Dios te quiere bendecir a ti, y la manera en que Él te quiere bendecir es a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando tú crees en su Hijo Jesucristo como tu Salvador, la bendición de Dios viene sobre ti. En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham, que vivía en la ciudad, algunos piensan que era una ciudad, otros piensan que era una región muy rica o una ciudad muy próspera. Esta ciudad se llamaba Ur, y ahí habitaba Abraham, y tenía todo lo que quería, no tenía necesidad de nada. Vivía en la ciudad, el número uno para vivir era Ur de los caldeos, y ahí vivía Abraham. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ahora, si usted está viviendo en un lugar que le gusta y le dicen, salte de ahí, vete ¿a dónde? Solamente que tenga, o sea, que sea propiedad con vista al mar, ¿verdad? 3 niveles y aire acondicionado. O sea, ahí sí me voy, pero cuando Dios te dice, pero no te voy a decir a dónde vas. O sea, como que no está bien la cosa. Sin embargo, Abraham salió, y Dios le hace una promesa a Abraham, le dice, y de cierto te bendeciré y engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dice que los que hemos creído en Jesucristo somos la descendencia de Abraham y hemos recibido la bendición de Abraham. Dios te quiere bendecir. El evangelio es un evangelio para todos. Y este es el título del mensaje el día de hoy, el evangelio para todos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Gálatas capítulo 2. Recuerde, el apóstol Pablo ha sido atacado por los maestros que fueron a la región de Galacia, y dos de los argumentos que tenían en contra de Pablo era, él no es un verdadero apóstol porque no estuvo con los discípulos, con Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni con los verdaderos apóstoles, y su mensaje es un mensaje que le falta algo, porque su mensaje no es el mensaje verdadero. Entonces él escribe todo el capítulo 1 defendiendo su ministerio y defendiendo su mensaje. Y en el capítulo 1, a partir del verso por ahí del 10, él comienza, el verso 11, comienza a defender y a relatar y a dar una breve biografía de quién era él y cómo él llegó a tener este mensaje del evangelio. Entonces, en el capítulo 2 él sigue relatando su autobiografía y dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, que no era judío, fue obligado a circuncidarse. Él está diciendo, no tenemos que guardar otra vez los ritos de la religión, en este caso de los judíos, porque de ahí venía la iglesia. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes.
gentiles. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a mí me fue encomendado el evangelio para los gentiles, así como a Pedro el evangelio para los judíos, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ahí están los principales de la iglesia en aquel entonces, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos darte gracias por tu palabra y queremos pedir que sea tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor, y que nos afirme y nos confirme en la verdad del Evangelio. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Ok, entonces estamos aquí en la iglesia escuchando al apóstol Pablo escribir esta carta a estas iglesias, y obviamente en la iglesia siempre a través de la historia se han infiltrado estos falsos hermanos. Aquí el apóstol Pablo dice que son falsos o pseudo adelfos, que son, la palabra adelfos es griego y pseudo es falso, son falsos hermanos en las iglesias, y esas personas son personas que no se conforman a la sana doctrina, sino que crean sus enseñanzas. Y escuche, generalmente las enseñanzas falsas de estos maestros o falsos hermanos, como dice el apóstol Pablo, es en dos áreas. La primera es la profecía. Usted siempre va a encontrar personas que le van a querer poner interpretación a las profecías, le van a decir, inclusive van a poner fechas para cuando el Señor Jesucristo regrese. Y tenemos ahí sectas como los Testigos de Jehová, ¿verdad? Que han puesto ya varias fechas desde el año 1977 y después el año no sé qué. Y desde 1914 creo que fue la primera vez que dijeron que Jesucristo había regresado y después no regresó, y luego dijeron que fue espiritualmente, y después dijeron que no, que en 77. Y luego hace poco inclusive hubo también otro maestro que también dijo que era el 21 de mayo del 2012. Y había grandes anuncios en las carreteras: estás preparado para el fin del mundo, el mundo se acaba el 21 de mayo de 2012. Y bueno, también salió la película 2012, ¿verdad? Y que el calendario azteca, el calendario maya que se terminaba ahí, y todo el mundo con una revuelta de que el mundo se acababa el 2012. Déjeme decirle, hoy estamos el 29 de mayo de 2022 y el mundo sigue. O sea que se equivoca, alguien se equivocó. Entonces, siempre va a haber personas que van a decir que ellos saben, y muchas veces es la cuestión de profecía. Pero la segunda área donde muchas personas también se equivocan y que hacen un evangelio que es el evangelio diferente al evangelio de Jesucristo, es cuando ponen Jesucristo más. Jesucristo más tienes que hacer esto, más tienes que hacer esto, más tienes que tener esta experiencia. Si no tienes esta experiencia, realmente no has creído en Jesucristo. Más tienes que hacer esto, más tienes que seguir esto, más tienes que seguir aquello, o también es Jesucristo menos no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello y no tienes que hacer, porque si algo haces una de estas cosas quiere decir que no has conocido a Jesucristo. Entonces hay los que dicen las profecías o interpretan las profecías, o los que ponen algo más en Jesucristo. Pero el apóstol Pablo deja muy claro que el evangelio es únicamente un evangelio donde una persona puede ser justificada delante de Dios por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y no hay nada más. No hay nada más. ¿Por qué? Porque si le añade usted algo al evangelio, ya no es el evangelio. Porque si usted puede hacer algo para salvarse, entonces ¿para qué murió el Señor Jesucristo? Mejor se hubieran quedado los 10 mandamientos y sálvese el que pueda. Pero ninguno de nosotros podíamos salvarnos por nuestros propios medios. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y es únicamente por su gracia, y es únicamente a través
de la fe. Dios te quiere bendecir. Él quiere bendecir a todas las familias de la tierra, y así como Abraham salió de la ciudad de Ur sin saber a dónde iba y se convirtió en el padre de la fe, así también nosotros, cuando creemos que Jesucristo es la descendencia de Abraham, que te quiera bendecir y que en su sacrificio en la cruz Él pagó por todos nuestros pecados, usted y yo somos justificados delante de Dios y no tenemos que hacer absolutamente nada más. Ahora yo sé las preguntas que salen ahí. Entonces pues ya me estiro, me hago los brazos para atrás, me estiro y me rasco la barriga, al fin que ya soy salvo. Bueno, si esa es la interpretación que tú tienes de la gracia, no has entendido la gracia. Así de simple. Ahorita vamos a explicar en un momento. Ahora, tal vez el apóstol Pablo escribe esto porque algunos estaban alejando del mensaje, se estaban alejando de Dios. Tal vez este día, déjame preguntarte, ¿te sientes más cerca de Dios o más lejos de Dios? ¿Cómo está tu vida en este día? Si te sientes más cerca de Dios, gloria a Dios, porque este mensaje te va a afirmar en la verdad del Evangelio y te va a fortalecer en tu caminar con el Señor. Pero si te sientes que te estás alejando de Dios, este mensaje tiene la intención de traerte al verdadero Evangelio para que tú puedas experimentar el perdón, la justificación, el amor que Dios tiene para ti y la bendición que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Así es que no importa dónde estás en este momento, Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Ahora, si tú te estás alejando del Señor, ¿qué es lo que está ocasionando esto? Así es que ahora imagínate también, tenemos que tener mucho esto en consideración. Para un judío que había practicado su religión durante 1500 años, o sea que de sus padres, abuelos, tatarabuelos y de toda una generación hasta 1500 años que han estado haciendo sacrificios, el rito de la circuncisión para los varones, guardando el sábado, las lunas nuevas, las fiestas, la Pascua, los tabernáculos, las fiestas del pan sin levadura, la fiesta de las trompetas y todas estas fiestas, que había 7 fiestas nacionales, 3 que eran completamente requeridas, más aparte todas las tradiciones, 613 mandamientos, tenían que guardar todo esto, y de pronto viene Jesucristo, muere en el Monte Calvario, y después de su sacrificio te dicen, ya no tienes que cumplir ninguna de estas ritos. Entonces pues todo el mundo dijo, no, aquí hay algo que no me cuadra. O sea, después de hacer todas estas cosas, Dios es un Dios que ha hecho este pacto, lo hizo con nuestros padres y nos dijo que eran estatutos permanentes, se deben de continuar. Pero el libro de Hebreos nos dice claramente, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay más sacrificios. Entonces, todo el mundo obviamente estaba confundido, pero también para nosotros el día de hoy es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos acostumbrados a que nada es gratis, ¿verdad? Todo se nos da, todo te cuesta. Entonces, si tú dices que eres salvo, pero todavía te vas al baile, ¿verdad? Escuchas música del mundo, no te vistes como yo pienso que te debes de vestir, escuchas esto o aquello, comienzo a poner marcas y cosas que para mí esto es lo que va a demostrar que eres cristiano. Y son cosas que debes de hacer para que realmente puedas identificar que eres cristiano. Y ahí es donde comienza la confusión, y en un momento vamos a ver esto. Entonces, en este pasaje, Pablo nos va a hablar acerca del cuidado y la dirección que Dios tiene para sus hijos. Y comenzamos el punto número 1, precisamente eso. La enseñanza número 1 de este pasaje es que Dios cuida y da dirección a sus hijos. Así es que si tú eres un hijo de Dios, Dios te está cuidando y Él te va a ir dando dirección. El apóstol aquí en el verso 2 dice, pero subí, dice, después pasados 14 años, podemos aquí hablarles, ya les he contado la historia de Pablo, después de su conversión, y dice, pasados 14 años, no sabemos si estos 14 años son de que el día que tuvo la experiencia del camino a Damasco, el día de su conversión, o fueron 14 años después de que regresó a Damasco.
y después fue enviado a Tarso y pasaron 14 años que volvió a ir a Jerusalén. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Pablo estaba ministrando en Antioquía. Pablo estaba en la ciudad de Antioquía, todavía no iba a su primer viaje misionero cuando llegaron algunos de Jerusalén a comenzar a decir, recuerden la circuncisión, recuerden los mandamientos, recuerden las fiestas, y Pablo no podía entender, o sea, no, el mensaje, este mensaje no checa con lo que yo recibí del Señor. Entonces él pudo haber hecho dos cosas. La primera cosa que pudo hacer fue decir, no, esos apóstoles allá en Jerusalén y todos esos no entienden el mensaje del evangelio. ¿Saben qué? Vayan a decirle a Pedro y a los apostolitos de allá de Jerusalén que no me vuelvan a molestar porque ellos no han recibido el evangelio como yo lo recibí. Entonces pudo haber causado una división. Y Pablo, digo, más adelante vemos en el capítulo 15 de Hechos que tenía un carácter que no era fácil, ¿verdad? Y de hecho se separó de Bernabé porque querían, en su segundo viaje misionero querían llevar a Marcos, pero Marcos los había abandonado en su primer viaje misionero y Pablo dijo, no podemos arriesgar la misión por Marcos, y Bernabé dijo, pues si no va Marcos no voy yo. Entonces Pablo dijo, pues si no vas tú, entonces yo me consigo a alguien y me voy, y fue tal el desacuerdo que se separaron. Entonces Pablo tenía ese carácter de que él se enfocaba en que la misión se cumpliera, y Bernabé se enfocaba en el corazón de las personas. Entonces a Bernabé le interesaban más las personas, a Pablo le interesaba más la misión. Y Dios utilizó tanto a Bernabé como utilizó al apóstol Pablo. Pero lo que vemos aquí es que dice, pero antes de que yo tomara alguna decisión, ¿cuántos han tomado una decisión sin consultar al Señor? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo nos ha ido? Dijo, yo sé cómo me ha ido cuando he tomado decisiones sin consultar al Señor. Y entonces lo que hizo Pablo fue, dice, antes de que tomara alguna decisión, fui, ¿qué? Guiado, o fui a Jerusalén siguiendo una, ¿qué? ¿Se acuerda? A ver, ve el verso 2, ¿qué dice? Siguió una, ¿qué? Una revelación. Entonces Pablo, antes de tomar una decisión y que se equivocara brutalmente, ¿sabe lo que necesita para equivocarse brutalmente? Tomar una decisión sin consultar al Señor. Entonces, antes de tomar esa decisión o cualquier decisión, dice que siguió una revelación. Entonces el Señor Jesucristo le reveló y le dijo, antes de que tomes cualquier decisión, Pablo, primero ve a Jerusalén y escucha a los que a los que he puesto como columna de la iglesia. Entonces dice, para no correr en vano, fui y primero chequeé. Entonces fue primero con ellos para verificar. Y esto no quiere decir que Dios tiene cuidado de ti. Y Él quiere mostrarte, Él no te va a abandonar cuando estés pasando por situaciones difíciles, cuando tengas que tomar decisiones difíciles. Dios te quiere guiar y quiere que tú confíes en Él. ¿Qué decisión difícil tienes que tomar que no sabes qué hacer? Déjame decirte, primero habla con Dios y dile, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Por favor, Señor, necesito saber, necesito claramente entender tu voluntad en esta situación. Y escucha, Dios no te va a abandonar. Ahora, Pablo dice algo tremendo. Dice que él siguió o fue siguiendo una revelación. Ahora, déjame decirle algo muy interesante porque escuché una vez a un predicador que le dijo a la iglesia, traen sus Biblias, y se escuchó la iglesia, lo estaba escuchando en el radio, y se escuchó que la iglesia le dijo, amén, gloria a Dios, y que este predicador, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, pues ciérrenla porque traigo nueva revelación. ¿Sabe? Cuando alguien trae nueva revelación, es un evangelio diferente. Así de simple. ¿Por qué? Porque toda la revelación está aquí.
Aquí está la revelación de Dios. Dios no le va a quitar nada a su palabra y Dios no le va a añadir absolutamente nada a su palabra. Ahora, yo entiendo que tal vez lo que nosotros queremos decir es que Dios me dio la habilidad de entender su voluntad o de entender un pasaje, pero eso no puedo decir que es una nueva revelación. Teológicamente, la palabra teológica para eso se llama iluminación. Entonces la revelación ya fue dada, ya está escrita, ya está aquí. Jesucristo es la revelación de Dios y la palabra de Dios es inspirada por Dios y está revelada completa y totalmente. Aquí está la revelación de Dios. Pero para entender la revelación de Dios necesito lo que se llama la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ilumina para entender la voluntad de Dios. Entonces necesitamos la iluminación. Así es que Dios tiene cuidado para ti, pero también tenemos que buscar el propósito de Dios para que no corramos inútilmente. Entonces, antes de tomar decisiones, sobre todo importantes, por ejemplo, una decisión importante, ¿cuál sería? La más importante de tu vida, tal vez. ¿Con quién casarte? ¿No? Porque cuando te casas ¿para cuánto tiempo? Para toda la vida, ¿no? Vi en un post que decía una muchacha: así como me ves, soy muy inteligente y muy capaz, pero un día me casé. Cuando te casas fuera de la voluntad de Dios, entonces tienes que estar seguro con quién, esa persona con la que me voy a casar es la persona que Dios quiere para mí. Porque si no es la persona que Dios quiere, digo, si cuando es para ti, de todas maneras, las cosas se ponen difíciles. Imagínate cuando no es para ti. Se ponen peor. Entonces, cada que nosotros vamos a tomar una decisión, recuerda, Dios tiene cuidado de ti. Dios te quiere revelar su propósito o iluminar de acuerdo a su propósito, y busca el propósito de Dios para que no corras inútilmente. Así como Pablo dice: para no correr inútilmente, primero fui a Jerusalén a entrevistarme con los apóstoles. Ahora, esta entrevista que tuvo con los apóstoles es un viaje previo al capítulo 15 del libro de los Hechos, porque después de su primer viaje misionero fue a Jerusalén, pero ahora sí para tratar el asunto ya no privadamente, como dice aquí, sino públicamente, porque el problema persistía. Tienen que hacer todas estas cosas además de creer en Jesucristo. Número 2, la segunda enseñanza que vemos en este pasaje, que Dios nos anima a cuidar y a rechazar todo falso evangelio y a los falsos maestros. Y dice aquí que había unos falsos maestros, unos falsos hermanos que se habían metido ahí secretamente para espiar su libertad. El apóstol Pablo, es bien interesante esa palabra libertad. La palabra gracia en esta carta es muy importante. La palabra libertad en esta carta es muy importante. Porque él dice: y ahora ya somos libres, ya no tenemos que cumplir con todos estos ritos y todas estas leyes, porque la fe en Jesucristo es lo único que necesitamos para ser justificados delante de Dios. Y dice, y déjenme decirles cómo estuvo la cosa. En esa entrevista que tuve con la columna de la iglesia, donde estaba Santiago, donde estaba el apóstol Juan y donde estaba el apóstol Pedro, llevé conmigo a un griego, a un gentil, a un incircunciso, a uno que no era judío, que se llamaba Tito, y lo llevé y estuvo delante de estos apóstoles, y estos apóstoles, con toda su reputación, que cuando vieron a Tito no le dijeron: espérate, no puedes entrar aquí, primero ve y circuncídate y después de 8 días regresa. O sea, no hicieron eso, lo cual quiere decir que lo que estaban haciendo, estaban aceptando el evangelio que Pablo estaba predicando a los gentiles. Ahora recuerde algo muy, muy interesante. El Señor Jesucristo, cuando estaba en su ministerio aquí en la tierra, un día los maestros de la ley y los fariseos vinieron, en Marcos capítulo 7 y en Mateo capítulo 15, vinieron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos? Y luego aclara: porque si ellos porque los
fariseos no comen si no se lavan constantemente. Y tenían un rito para, con no sé cuánto, tenía que correr el agua de aquí para acá. Tenían un rito para lavarse las manos para poder comer. Y los discípulos del Señor Jesucristo pasaban por ahí, agarraban lo que encontraban, se lo echaban a la boca. Y, ¿cómo es posible? Se espantaban. Y el Señor Jesucristo les dijo, y ustedes por sus tradiciones, ¿por qué invalidan el mandamiento del Señor? Y luego les dice unas palabras bien duras. Les dice, porque bien profetizó el profeta Isaías acerca de ustedes. Este pueblo, ¿se acuerdan? De labios me honra, pero su corazón, ¿dónde andaba el corazón? Lejos. Puedes ser bien religioso, puedes cumplir con miles de tradiciones y tu corazón estar lejos de Dios. No son los ritos, no son las tradiciones, es la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, la pregunta entonces es esta. Ok, como les decía hace un rato. Entonces, si soy cristiano y yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, entonces puedo seguir viviendo como se me pegue la gana, al fin que es por gracia. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque Pablo también lo explica claramente en Romanos capítulo 6, dice, donde abunda el pecado, ¿qué? ¿Sobreabunda qué? La gracia. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando hay pecado, lo que Dios hace es que Él manda su gracia en abundancia. ¿Por qué? Porque la gracia es lo que te puede salvar. Entonces dice, se adelanta la pregunta y dice, entonces voy a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde en mí. Y dice, no, porque si tú has muerto al pecado, ¿qué? Ya no puedes vivir en pecado. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Muriendo a nuestra vida pasada, a nuestra vida de pecado. Y es lo que simboliza maravillosamente el bautismo. Cuando el creyente es bajado al agua, está diciendo, yo he muerto a mi vida pasada y mis pecados han sido sepultados, pero así como Cristo resucitó de los muertos, así yo tengo una vida nueva, ya no guiada ni gobernada por el pecado. Por eso ahora somos libres. Y el versículo clave de este libro es 5:1, capítulo 5, verso 1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y ya no estén sujetos a un yugo de esclavitud. Entonces el apóstol Pablo, que era un fariseo, que había vivido como fariseo cumpliendo las leyes, pero su corazón estaba vacío, se encuentra con el Señor Jesucristo, experimenta la gracia y luego les va a decir, pero ahora tienen que regresar a donde yo estaba. No, les dice, ahora somos libres para adorar a Dios. Escuche, algún tiempo me ha gustado la cerveza, estoy confesando. La serpiente bien elástica, ¿no? La cerveza bien helada, ¿no? Bien fría. Y en un día de calor con una pizza espumosa, ¿no? Pero ¿qué cree? Jesucristo me ha librado de la esclavitud al pecado. Y un día me preguntaron, Alex, ¿no quieres una cerveza? Y dije, no, gracias. Y la sacaron y así toda espumosa, como se las acabo de describir. Y me dijeron, ¿no te gusta? Y dije, ahí está el problema. La cuestión es que sí me gusta, pero ahora tengo libertad para decidir. Antes estaba esclavizado y no podía decir que no, porque el pecado me gobernaba. Ahora Jesucristo me ha hecho libre, ahora puedo decir que no. Pero es por la libertad con la que Jesucristo me hizo libre y no para agradar, y porque esto va a agradar a Dios y me va a hacer más que los demás carnales que haya, cristianos carnales que hay a mi alrededor. Yo soy el único espiritual. No, que eso me hace más carnal que los carnales, ¿verdad? Es únicamente por la gracia de Dios y porque Él me ha hecho libre. Ahora, las personas que dicen, no, tu religión te lo prohíbe. Mi religión no prohíbe nada, dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y como ahora yo sé la diferencia, yo les puedo decir, tú estás esclavizado a la cerveza. No, ¿cómo crees? Yo puedo dejar yo puedo dejar de fumar, o yo puedo dejar de tomar, yo puedo dejar la droga, yo puedo dejar la pornografía cuando quiero.
Pues a ver, no, cuando yo quiera, a ver, no, pues es que cuando yo quiera, ya he dejado 15 veces de fumar. Dice, no, pues no, estás esclavizado al pecado. Entonces el evangelio es un mensaje de gracia, recuerda eso, es simplemente por la gracia. Y quiero compartir esto rápido. Recuerda, hay tres tiempos de la salvación. Si lo anotas, te va a ayudar muchísimo. Hay tres tiempos de la salvación. En el pasado, Jesucristo te libró de la paga del pecado. Ya Jesucristo murió en la cruz y en su muerte te libró de la paga del pecado. Si alguna vez has ido a un restaurante y una persona que está en el restaurante conoce y le dice al mesero, póngame la cuenta de él en mi cuenta, y tú vas y dices, no, ya no debe nada. ¿Por qué? Pues porque ya la pagó el Señor. Entonces tú ya no debes nada. Escucha, Jesucristo ya pagó tus pecados en la cruz. Ya no debes nada. Jesucristo ya lo pagó por ti. En el pasado Jesucristo pagó el precio del pecado por nosotros, la paga del pecado. En el presente, escucha, Jesucristo te libra del poder del pecado. El pecado ya no tiene más poder sobre ti, al menos que tú se lo quieras dar, pero ya no tiene más poder sobre ti. Ahora tú eres libre para elegir. Antes no, antes estabas esclavizado al pecado y tenías que hacer pecado, tenías que seguir el pecado. Ahora tienes la libertad de elegir. Se llama, en el presente Jesucristo te libra del poder del pecado. Y en el futuro Jesucristo te va a librar de la presencia del pecado. Ya no, cuando estemos en el cielo, ya no va a haber pecado en el cielo. Nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso como el del Señor Jesucristo. Ya no vamos a envejecer, ya no me va a doler la ciática, ¿verdad? Ya no te va a doler la cintura, ya olvídate de la dieta, ya olvídate de todo eso, porque tu cuerpo va a ser un cuerpo glorificado como el Señor Jesucristo. Jesucristo lo hace todo por su gracia. Y finalmente el Evangelio de gracia tiene el sello apostólico. Finalmente Pablo lo que dice es: yo me presenté delante de los que son la columna de la iglesia, y ellos no me enseñaron nada nuevo, pero lo que sí hicieron es reconocer que a mí Dios me había dado el Evangelio para los gentiles, así como le dio el Evangelio de la circuncisión o para los judíos a Pedro. Y entonces lo que hicieron fue darme la mano en señal de compañerismo. Es decir, el Evangelio de la gracia tiene el sello apostólico, la confirmación de los apóstoles. El mensaje fue confirmado y es un evangelio para todo. Y el ministerio del Señor de Pablo fue confirmado, y los apóstoles también confirmaron a Pablo como un apóstol del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, este mensaje de Dios para cada uno de nosotros en este día es para que nosotros nos podamos identificar y podamos saber lo que es un evangelio diferente. Si es Jesucristo más, es un evangelio diferente. Si es Jesucristo menos, es un evangelio diferente. Es Jesucristo sin nada extra. Únicamente por gracia, únicamente por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios, cuando tú crees en Jesucristo, viene a tu vida y comienza una transformación de tu corazón para que puedas vivir una vida que agrada a Dios, una vida que adora a Dios. Gracias a Dios por este mensaje de perdón en Jesucristo. Gracias a Dios por este mensaje de victoria sobre el pecado. No servimos más al pecado, ahora servimos a Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de señores.